En el tranquilo pueblo de Millbrook, un crimen brutal conmociona a la comunidad. El cuerpo de Emily Watson, la querida hija del alcalde, es hallado en un callejón oscuro. La sed de justicia rápidamente se convierte en una cacería despiadada. En el centro de este huracán, un joven inmigrante con discapacidad intelectual se convierte en el blanco perfecto para un pueblo cegado por el miedo y los prejuicios. A medida que avanza el juicio, oscuros secretos y corrupción comienzan a emerger de las sombras. Pero, momentos antes de su ejecución, hace una revelación impactante que amenaza con derrumbar los pilares de la justicia en Millbrook. La verdad, durante mucho tiempo sofocada por el poder y la codicia, finalmente sale a la luz, dejando un rastro de vidas destruidas y un pueblo entero en busca de redención. El precio de la injusticia es alto, y Millbrook está a punto de pagarlo con creces. El sol se ponía lentamente sobre Millbrook, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos que parecían presagiar la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. En el corredor de la muerte de la penitenciaría estatal, Miguel Hernández, un chaval de apenas 18 años, aguardaba su destino con una serenidad que desconcertaba incluso a los guardias más veteranos. El olor a desinfectante hospitalario flotaba en el aire, mezclándose con el hedor metálico del miedo que emanaba de las celdas. Miguel no era como los otros chicos de Millbrook. Con su pelo oscuro y desgreñado, sus ojos castaños profundos y su piel morena, destacaba en el pequeño pueblo predominantemente blanco. Hijo de inmigrantes mexicanos, siempre fue visto como un forastero. Su discapacidad intelectual, resultado de complicaciones en el parto, le convertía en un blanco fácil de bromas crueles y desconfianza. Miguel hablaba despacio, a veces tartamudeando cuando estaba nervioso, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y bondad que pocos se molestaban en notar. Desde niño, Miguel se enfrentaba a los prejuicios diarios. En el colegio, era constantemente provocado por su habla lenta y su acento. «Oye, retrasado», le gritaban los matones en los pasillos. «Vuelve a México». En una ocasión, fue acusado de robar material escolar, simplemente porque era el único alumno latino de su clase. La directora, sin investigar adecuadamente, llegó a llamar a la policía, sometiendo al asustado chico a un interrogatorio humillante. En otra ocasión, Miguel fue injustamente acusado de vandalizar el coche de un vecino. A pesar de haber pasado toda la tarde ayudando a su madre en la limpieza de casas, nadie creyó en su coartada. «Estos mexicanos son todos iguales», murmuró el vecino, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Vienen aquí solo para causar problemas». María Hernández, su madre, era una mujer de baja estatura, con arrugas prematuras marcando su rostro de mediana edad. Sus manos encallecidas contaban la historia de años de duro trabajo como asistenta en los hogares de los más adinerados de Millbrook. Había criado a Miguel sola desde que su marido fue deportado años atrás, un asunto que aún le hacía tragar saliva al recordarlo. «Mijo», solía decirle a Miguel, sus ásperas manos acariciando el rostro de su hijo, «no dejes que rompan tu espíritu. Eres fuerte, inteligente y bondadoso. Algún día lo verán». Hace 6 meses, el cuerpo de Emily Watson, la hija del alcalde, fue encontrado en un callejón cerca del colegio. Emily era la chica de oro de Millbrook, rubia, de ojos azules, capitana de las animadoras y estudiante ejemplar. Su brutal asesinato sacudió el pueblo hasta sus cimientos. La noticia se extendió como la pólvora. Se formaron grupos en las esquinas, susurrando teorías y señalando con el dedo. El miedo flotaba en el aire como una densa niebla, sofocando la razón y alimentando los peores instintos de la gente. Fue entonces cuando entró en escena el sheriff, Tom Sullivan, con los ojos azules brillando con una determinación casi maníaca. Sullivan era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura y hombros anchos que parecían ocupar todo el ancho de una puerta. Su pelo canoso y su bigote bien recortado le conferían un aspecto de autoridad que intimidaba incluso a los vecinos más antiguos del pueblo. «Necesitamos un culpable», murmuró Sullivan a su ayudante, el joven y ambicioso agente Mark Johnson, mientras examinaba la escena del crimen. El olor metálico de la sangre aún flotaba en el aire, mezclándose con el hedor a basura del callejón. «Y sé exactamente quién va a ser». Johnson, ansioso por impresionar a su superior, asintió rápidamente. «Sí, señor». «¿En quién está pensando?». Sullivan entrecerró los ojos, una sonrisa cruel se formó en sus labios. «Ese chaval mexicano retrasado. Miguel no sé qué. Siempre me ha parecido raro». Johnson vaciló por un momento. «Pero señor,
¿Tenemos alguna prueba contra él? Sullivan se rió, un sonido frío que resonó por las paredes del callejón. ¿Pruebas? Nosotros somos la ley. Si decimos que es culpable, entonces es culpable. Además, añadió, bajando la voz, mi Jack se está metiendo en muchos líos últimamente. Necesitamos desviar la atención. Al día siguiente, Miguel fue sacado a rastras de su casa bajo los gritos desesperados de su madre. Mi hijo es inocente, clamaba, sus lágrimas mezclándose con el polvo de la calle mientras veía a su hijo ser empujado dentro del coche patrulla. Sus gritos resonaban por el vecindario, pero las cortinas se cerraban rápidamente, los vecinos prefiriendo fingir que no veían ni oían la desesperación de la mujer. «Mamá», gritó Miguel, su rostro presionado contra la ventanilla del coche patrulla. «No he hecho nada. Por favor, créeme». María corrió tras el coche, sus desgastadas sandalias golpeando contra el asfalto caliente. «Te creo, mijo. Te sacaré de ahí, te lo prometo». En los días que siguieron al arresto de Miguel, Millbreck se transformó en un circo mediático. Periodistas de todo el país descendieron sobre el tranquilo pueblo, sus cámaras y micrófonos invadiendo cada esquina en busca del próximo titular sensacionalista. Titulares escandalosos estampaban las portadas de los periódicos locales: «Monstruo entre nosotros», «El asesino que se escondía a plena vista» y «¿Discapacitado o demonio?». La cara del mal en Millbreck. Las redes sociales servían con teorías conspirativas y juicios precipitados. Fotos de Miguel, muchas de ellas manipuladas para que pareciera más amenazador, circulaban incesantemente, acompañadas de comentarios virulentos que clamaban venganza. Los programas de televisión dedicaban horas a expertos que diseccionaban cada aspecto de la vida del joven, transformando su discapacidad y origen en señales obvias de su supuesta culpabilidad. Mientras tanto, María luchaba desesperadamente contra la marea de odio que amenazaba con engullir a su hijo. Iba de puerta en puerta, suplicando a los vecinos que conocían a Miguel desde niño que hablaran de la verdad sobre su carácter amable. Con lágrimas en los ojos, suplicaba a las autoridades una investigación minuciosa, insistiendo en que su hijo era incapaz de tal atrocidad. «Por favor», imploró al fiscal, con la voz entrecortada, «simplemente miren las pruebas. Mi Miguel, él no podría». Pero sus súplicas caían en oídos sordos. La sed de justicia del pueblo, alimentada por el frenesí mediático, se había transformado en una cacería despiadada. Cada intento de María, con la ayuda de la abogada, de humanizar a su hijo era recibido con miradas de desprecio y puertas cerradas en su cara. La verdad, parecía, era lo último en lo que alguien estaba interesado en descubrir. En las semanas previas al juicio, Sarah Collins se sumergió de lleno en la defensa de Miguel. Sarah era nueva en la profesión, recién graduada y llena de ideales. Su pelo pelirrojo siempre estaba recogido en un moño desaliñado, y sus gafas de montura gruesa constantemente se le resbalaban por la nariz mientras se inclinaba sobre pilas interminables de documentos. Sus días se alargaban hasta bien entrada la noche, mientras escudriñaba cada trozo de evidencia, buscando desesperadamente una brecha que pudiera salvar a su cliente. La joven abogada llamó a incontables puertas, suplicando por testigos que pudieran corroborar la coartada de Miguel. Pero en cada intento, solo encontraba rostros cerrados y miradas acusadoras. «No quiero involucrarme», decían unos. «Ese chico siempre fue raro», murmuraban otros, cerrando las cortinas apresuradamente. Sus visitas a la celda de Miguel eran un ejercicio de paciencia y compasión. El joven, atormentado por el estrés y el miedo, tartamudeaba más de lo normal, sus palabras saliendo entrecortadas y confusas. «Lo siento, señora Sarah», sollozaba, frustrado por su propia incapacidad para expresarse claramente. «Quiero ayudar, pero...». Sarah sostenía sus manos temblorosas, con el corazón roto por la angustia del muchacho. «Está bien. Vamos despacio. Respira hondo». Así pasaban las horas, con Sarah luchando por extraer información crucial de un Miguel cada vez más retraído y asustado. Cada detalle era como buscar oro en un río de lodo, y el tiempo se escurría inexorablemente. A medida que se acercaba el día del juicio, el peso de la tarea hercúlea ante ella amenazaba con aplastar a Sarah. Las noches en vela se acumulaban, al igual que las tazas de café vacías en su mesa. Sabía que estaba a punto de enfrentarse no solo a un sistema judicial sesgado, sino también al implacable tribunal de la opinión pública. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el furgón penitenciario se estacionó en la parte trasera del tribunal. Miguel, pálido y tembloroso, fue escoltado adentro, sus pasos vacilantes resonando por los pasillos vacíos.
Afuera, una multitud ya se aglomeraba, sus murmullos creciendo como una ola amenazadora. «Mantente firme, mijo», susurró María, arreglando nerviosamente el cuello de la camisa prestada de Miguel. «Dios está con nosotros». Cuando las puertas se abrieron, fue como si un huracán los hubiera engullido. Gritos, flashes de cámaras y el zumbido incesante de preguntas lanzadas por los reporteros crearon una cacofonía abrumadora. «Miguel, ¿te arrepientes? Señora Hernández, ¿cómo es criar a un asesino?». Miguel se encogió, sus ojos desorbitados de pavor. «Mamá», tartamudeó, «no puedo». Sara se colocó protectoramente delante de él. «Sin comentarios», exclamó, guiando a madre e hijo a través del mar de rostros hostiles. En el vestíbulo, el sheriff Sullivan pasó junto a ellos, su sonrisa fría helando la sangre en las venas de Miguel. «Buena suerte, chico», murmuró, lo suficientemente alto como para que Miguel lo oyera. «La vas a necesitar». Mientras eran conducidos a la sala de audiencias, María apretó la mano de su hijo. «Recuerda, mi amor», dijo, con la voz entrecortada, «no importa lo que pase, siempre serás mi ángel». Las puertas de la sala se cerraron tras ellos con un golpe sordo, sellando el destino que les aguardaba. El juicio fue una farsa desde el principio. Sarah Collins luchaba contra una marea de prejuicios y pruebas circunstanciales. «Señoras y señores del jurado», argumentaba apasionadamente, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida, «no podemos condenar a un joven a muerte basándonos en suposiciones y miedos infundados. ¿Dónde están las pruebas concretas? ¿Dónde está la justicia en este proceso?». Pero la fiscalía, liderada por el ambicioso James Sterling, pintaba un cuadro sombrío de Miguel. Sterling era conocido por su elocuencia mordaz y su capacidad para manipular las emociones del jurado. Alto y delgado, con el pelo negro perfectamente peinado y un traje siempre impecable, se movía por la sala del tribunal como un depredador acorralando a su presa. «Este individuo», decía, prácticamente escupiendo las palabras, sus ojos verdes destellando con desprecio apenas disimulado, «es una amenaza para nuestra forma de vida. Representa todo lo que no queremos en Millbreak. Piensen en sus hijas, sus hermanas. ¿Quieren que vivan con miedo de monstruos como este sueltos?». Entre el público, murmullos de acuerdo se extendían. Una mujer de mediana edad, con un collar de perlas y una mirada de asco en el rostro, susurró a su vecina, «¿Has visto cómo mira a todos lados? Apuesto a que está planeando su próximo ataque. Estos retrasados son todos peligrosos». «He oído que esa condición suya puede ser contagiosa», respondió la otra, ajustándose nerviosamente el pañuelo como si pudiera protegerse de alguna enfermedad invisible. No deberían ni permitir que estuviera en la misma sala que la gente normal. El juicio se prolongó durante semanas, y cada día, Miguel parecía menguar un poco más en su silla en el tribunal. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban opacos y distantes. Su madre, siempre presente, rezaba incesantemente, las cuentas del rosario deslizándose entre sus dedos temblorosos, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Sara trabajaba incansablemente, las noches en vela acumulándose en ojeras profundas bajo sus ojos. Escudriñaba cada trozo de evidencia, cada testimonio, buscando desesperadamente algo que pudiera salvar a Miguel. Sara se inclinó sobre la mesa, ahogada en papeles e informes inconclusos. Su despacho, antes organizado, ahora parecía un campo de batalla de teorías descartadas y pistas sin salida. «Esto no tiene sentido», murmuró, pasándose los dedos por el pelo desgreñado. «¿Cómo pueden estar todas las cámaras inoperativas al mismo tiempo?». Levantó la vista hacia el panel de pruebas en la pared, repleto de fotos y notas unidas por hilos rojos. En el centro, una línea de tiempo detallada de la noche del crimen. 30 minutos, dijo Sara, golpeando con el dedo el reloj dibujado. De la tienda a casa. Ni un segundo más. Su ayudante, Tom, entró con una nueva pila de documentos. Aún nada de las cámaras de tráfico, informó, desanimado. Sara soltó un suspiro frustrado. ¿Y la ropa? ¿Ha confirmado el laboratorio? Tom negó con la cabeza. Ningún rastro de sangre o ADN de la víctima. Ni fibras, ni huellas dactilares. Nada. Es como si estuviéramos intentando probar un fantasma, refunfuñó Sara, frotándose las sienes doloridas. Se levantó, acercándose al panel. Sus ojos recorrieron las fotos de la escena del crimen, buscando algo, cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. Un crimen tan violento, reflexionó en voz alta. Y ni un rasguño en él. Ni una gota de sangre. ¿Cómo es posible? Tom dudó antes de hablar. Sara, ¿no crees que quizás
Ella lo interrumpió con una mirada afilada. Ni termines esa frase. Hay algo que no cuadra aquí, y vamos a descubrir qué es. Miguel es inocente, y voy a demostrarlo, aunque sea lo último que haga. Con determinación renovada, Sara volvió a la mesa, lista para otra noche de búsqueda incansable de la verdad que sabía que estaba allí, escondida en las sombras de una investigación que olía cada vez más a montaje. Por fin llegó el día del veredicto final. El martillo del juez resonó en la sala, sellando el destino de Miguel con una finalidad aterradora. Culpable de todos los cargos, resonó la voz grave, cortando el aire como una hoja afilada. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de emociones a flor de piel. Entonces, como una presa cediendo a la presión, el tribunal estalló en una cacofonía de reacciones. María Hernández se desplomó en su silla, su lamento visceral desgarrando el corazón de todos los que aún no tenían. No, mi hijo no. Por favor, Dios mío. Miguel, como una estatua de cera, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en un punto distante. Lentamente, se volvió hacia su madre. Sus miradas se encontraron a través del caos de la sala. Mamá, susurró, su voz apenas audible en el tumulto. Lo siento. En ese breve momento, toda una vida de amor, dolor y promesas incumplidas pasó entre madre e hijo. Los ojos de Miguel, otrora brillantes de esperanza, ahora estaban opacos, reflejando la cruel realidad que se cernía sobre él. Sarah Collins, aturdida, intentó interponerse. Protesto, señoría, esto es un error judicial. No hay pruebas concluyentes. Pero sus palabras se perdieron en el ruido. Los guardias ya se movían, esposando a Miguel con una eficiencia fría e impersonal. Mientras se lo llevaban, Miguel mantuvo los ojos fijos en su madre, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en la memoria. Era una mirada llena de arrepentimiento por no poder protegerla del dolor. Las puertas se cerraron tras él, y con ellas, la última esperanza de justicia se desvaneció, dejando solo el eco de una sentencia que cambiaría para siempre el curso de muchas vidas. Sara, devastada, dejó caer su carpeta al suelo, los papeles esparciéndose como hojas al viento. Sintió el sabor amargo de la derrota, mezclado con la bilis que subía por su garganta. ¿Cómo podía fallar tan miserablemente el sistema que había jurado defender? Fuera del tribunal, se reunió una multitud, sus rostros contorsionados en una mezcla de odio y satisfacción mórbida. «Colgad al asesino», gritaban algunos. «Mandadlo de vuelta a México», vociferaban otros. Era casi como una caza de brujas medieval, el deseo de venganza sobrepasando cualquier sentido de justicia o humanidad. El sheriff Sullivan, por otro lado, no podía contener su alegría. En una rueda de prensa improvisada en los escalones del tribunal, declaró, con el pecho hinchado de orgullo: «Hoy hemos demostrado que en Millbreak prevalece la justicia. Ningún criminal, por muy listo que se crea, puede escapar de la ley». Más tarde esa noche, en un bar abarrotado, Sullivan fue aclamado como un héroe. Se alzaban jarras de cerveza en su honor, y recibía palmadas en la espalda por todos lados. «Un brindis por el sheriff Sullivan», gritó el dueño del bar, con la voz ronca de tanto gritar. «El hombre que nos libró de ese monstruo». Sullivan sonrió, saboreando cada momento de gloria. Su hijo, Jack, estaba sentado en un rincón oscuro del bar, con una expresión indescifrable en el rostro mientras observaba la celebración. Los meses que siguieron fueron un borrón de apelaciones denegadas y esperanzas aplastadas. Se fijó la fecha de la ejecución, y Millbreak se preparaba para lo que muchos veían como la justicia en acción. En la víspera de la ejecución, el alcalde Watson dio una rueda de prensa. Con su caro traje y su sonrisa política bien ensayada, habló de cierre y justicia, pero sus ojos traicionaban una satisfacción casi obscena. «Mañana», declaró, su voz resonando por los altavoces, «Millbreak podrá finalmente pasar página de este oscuro capítulo. Se honrará la memoria de mi querida Emily, y nuestros ciudadanos podrán dormir tranquilos sabiendo que el monstruo responsable de su muerte pagará el precio máximo». Mientras tanto, en la celda de aislamiento, Miguel miraba fijamente las paredes grises, perdido en sus pensamientos. Recordaba su infancia, las risas con su madre, las tardes soleadas en el parque, los sueños de algún día convertirse en mecánico y arreglar coches. ¿Cómo había salido todo tan mal? Ahora, en el día fatídico, Miguel caminaba hacia la silla eléctrica. Se le había concedido su última petición, quería hablar con Sarah Collins, la abogada que había luchado tan valientemente por él. Sarah entró en la sala, con el corazón pesado como el plomo. Miguel estaba sentado, sus manos esposadas reposando sobre la fría mesa de metal. Parecía tan joven,
tan vulnerable. Miguel, susurró Sara, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, lo siento mucho. Te he fallado. El joven sonrió, una sonrisa triste y sabia más allá de sus años. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad que Sara nunca había notado antes. Señorita Sara, usted no ha fallado. Fue la única que creyó en mí. Luchó cuando todos los demás ya me habían condenado. En ese momento, algo cambió en los ojos de Miguel. Una determinación repentina se apoderó de él, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Pero hay algo que necesita saber, dijo, con la voz temblando ligeramente. Sara se inclinó hacia adelante, intrigada, su corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué es? Sé quién mató a Emily, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si temiera ser escuchado. Vi todo lo que pasó aquella noche. El mundo pareció detenerse para Sara. Sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó, su mente corriendo con las implicaciones de esta revelación. Miguel bajó la mirada, la vergüenza y el miedo evidentes en su postura. Porque fue el hijo del sheriff Sullivan. Lo vi atacar a Emily, pero sabía que nadie me creería. Y me amenazó, dijo que mataría a mi madre si decía algo. Dijo tartamudeando. Sara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Fragmentos de recuerdos y pruebas comenzaron a encajar en su mente, el extraño comportamiento del hijo del sheriff durante el juicio, las pruebas que parecían demasiado incriminatorias para ser convenientes. Miguel, cuéntame exactamente lo que pasó esa noche, imploró Sara, su voz un susurro urgente. Miguel cerró los ojos, los recuerdos de aquella noche fatídica inundando su mente. Era una noche calurosa de verano, el aire pesado con el perfume de las flores nocturnas. Miguel volvía a casa después de comprar las patatas que su madre le había pedido. El sonido de voces alteradas llamó su atención cuando pasaba por el callejón cerca del colegio. No puedes rechazarme. La voz era de Jack Sullivan, el hijo del sheriff. Miguel lo reconoció de inmediato, Jack era conocido por sus arrebatos de ira y por salirse siempre con la suya gracias a la influencia de su padre. Ya te he dicho que no quiero nada contigo, gritó Emily, su voz temblando de rabia y miedo. Déjame en paz. Miguel se encogió detrás de un contenedor de basura, su corazón latiendo aceleradamente. Quería ayudar, pero el miedo lo paralizaba. Su condición le hacía dudar de sí mismo, las voces de todos los que le habían llamado, retrasado, resonando en su mente. Nadie me dice que no, ¿entiendes?, gruñó Jack, agarrando con fuerza el brazo de Emily. Soy el hijo del sheriff. Puedo tener lo que quiera en este pueblo. Emily intentó soltarse, pero Jack era más fuerte. Me estás haciendo daño, socorro. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de movimiento y gritos. Jack, enfurecido por el rechazo, empujó a Emily con fuerza. Ella tropezó, golpeándose la cabeza contra la pared de ladrillos del callejón. El sonido del impacto hizo que Miguel se estremeciera. Emily cayó al suelo, inmóvil. Jack se quedó parado, mirándola con una mezcla de shock y pánico. Emily, llamó, con la voz ahora temblorosa. Emily, levántate. Esto no tiene gracia. Pero Emily no se movió. Un hilo de sangre comenzó a brotar de su sien, formando un charco oscuro en el sucio suelo del callejón. Fue en ese momento cuando Jack se dio cuenta de la presencia de Miguel. Sus miradas se cruzaron, y Miguel vio algo que lo aterrorizó, una frialdad calculadora que reemplazó el pánico inicial. Oye, tú, gritó Jack, avanzando hacia Miguel. ¿Qué has visto? Miguel intentó correr, pero sus piernas parecían de plomo. Jack lo alcanzó fácilmente, agarrándolo por el cuello de la camisa. Escucha bien, retrasado, siseó Jack, su aliento caliente y con olor a alcohol en la cara de Miguel. Si le cuentas a alguien lo que has visto aquí, te juro que acabaré contigo y con tu mamá inmigrante. ¿Lo has entendido? Miguel asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro. Jack lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Ahora lárgate de aquí, gritó Jack. Y recuerda, una palabra sobre esto y estáis muertos. Miguel se levantó con dificultad y corrió como nunca antes lo había hecho. El miedo, la culpa y la impotencia lo consumían. Quería gritar, contárselo a alguien, hacer algo para ayudar a Emily. Pero las amenazas de Jack resonaban en su mente, mezclándose con todas las veces que le habían llamado estúpido, retrasado, inútil. ¿Quién le creería? Un chico con discapacidad, hijo de inmigrantes, contra el hijo del sheriff. Miguel abrió los ojos,
las lágrimas corriendo por su rostro. Debería haber hecho algo, sollozó. Pero tenía tanto miedo. Nadie me cree nunca, señorita Sara. Y amenazó a mi madre. Sara sintió que se le partía el corazón. La injusticia de la situación era abrumadora. Miguel, tú no tienes la culpa, dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Jack Sullivan es el único culpable aquí. Pero ahora es demasiado tarde, susurró Miguel, mirando sus propias manos esposadas. Sara se levantó abruptamente, con determinación brillando en sus ojos. No, no es demasiado tarde. Voy a llamar al gobernador, a pedir un aplazamiento. Esto lo cambia todo. Pero era demasiado tarde. Los guardias ya venían a buscar a Miguel, sus pasos pesados resonando por el pasillo. Mientras se lo llevaban, gritó sus últimas palabras. La verdad siempre sale a la luz, señorita Sara. Cuide de mi madre. Las puertas se cerraron con un golpe sordo, dejando a Sara sola con el peso aplastante de la verdad y la terrible conciencia de que estaba a punto de presenciar la ejecución de un inocente. Fuera de la prisión, se había reunido una pequeña multitud. Algunos llevaban carteles exigiendo justicia para Emily, otros rezaban en silencio por el alma de Miguel. María Hernández estaba allí, sostenida por miembros de la comunidad latina de Millbrook, su rostro una máscara de dolor y resignación. Dentro de la sala de ejecución, Miguel fue atado a la silla eléctrica. El capellán de la prisión murmuraba oraciones, pero Miguel apenas le oía. Sus pensamientos estaban con su madre, con Sara, con la injusticia que estaba a punto de cometerse. El sheriff Sullivan observaba desde detrás del cristal, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Cuando se accionó el interruptor, un grito colectivo pareció resonar por todo Millbrook, el grito de Miguel, el sollozo de su madre, el grito silencioso de Sara por justicia. En las semanas que siguieron a la ejecución de Miguel, Millbrook se vio sacudido por una tormenta de revelaciones que expusieron las entrañas podridas de su sistema de justicia. Sarah Collins, consumida por una mezcla tóxica de culpa y determinación feroz, se sumergió de lleno en la búsqueda de la verdad que había llegado demasiado tarde para salvar a Miguel. El despacho de Sara se transformó en un frenético centro de operaciones. Paredes cubiertas de fotos, documentos y cronologías parecían gritar acusaciones silenciosas. El olor a café rancio y comida olvidada flotaba en el aire, testigo de las incontables horas que pasaba allí, desenterrando cada migaja de evidencia. No descansaré hasta que todos sepan la verdad, murmuró Sara para sí misma, con los ojos enrojecidos por el cansancio fijos en otro informe policial. La llegada de los agentes federales al tranquilo Millbrook fue como un huracán golpeando una casa de muñecas. Relucientes coches negros surcaban las calles arboladas, sus ocupantes de trajes oscuros y expresiones determinadas contrastando con el escenario bucólico del pueblo. La agente especial Rodríguez, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y un historial impecable de desmantelar tramas de corrupción, lideraba la investigación. Su primer encuentro con Sara fue electrizante. Señorita Collins, dijo Rodríguez, estrechando la mano de Sara con firmeza, estamos aquí para desenterrar cada esqueleto del armario de este pueblo. Necesitamos todo lo que tenga. Sara asintió, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Le mostraré el infierno por el que hicieron pasar a Miguel. A medida que avanzaba la investigación, las revelaciones se acumulaban como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Cámaras de seguridad que habían sido convenientemente dañadas la noche del crimen de repente resurgieron, revelando imágenes impactantes de Jack Sullivan persiguiendo a Emily Watson por las oscuras calles de Millbrook. Dios mío, susurró uno de los técnicos al analizar las imágenes. La acorraló como a un animal. Las imágenes mostraban a Jack, con el rostro contorsionado de rabia, empujando a Emily contra una pared. Sus gritos, aunque silenciosos en la grabación, eran casi audibles por la expresión de terror en su rostro. Una testigo ocular, la señora Henderson, una anciana que vivía cerca del lugar del crimen, finalmente encontró el valor para hablar. Sus manos temblaban mientras daba su testimonio. Lo vi todo desde mi ventana, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Ese chico, Sullivan, estaba fuera de sí. Quise gritar, hacer algo, pero tenía tanto miedo. El sheriff siempre dejó claro lo que pasa con quien se mete en los asuntos de su familia. El sheriff Sullivan, sintiendo que el cerco se estrechaba, recurrió a tácticas cada vez más desesperadas para mantener en pie su imperio de mentiras. Amenazas veladas se susurraban en rincones oscuros, promesas de represalias flotaban en el aire como una niebla tóxica. No lo entendéis, vociferó a sus subordinados en una tensa reunión. Si caemos,
todo este pueblo cae con nosotros. Pero la verdad, una vez liberada, era imposible de contener. Como un río represado durante demasiado tiempo, inundó Millbreak, arrastrando consigo décadas de corrupción y abuso de poder. Jack Sullivan fue arrestado en una operación espectacular que paralizó el pueblo. Agentes federales irrumpieron en el bar local donde ahogaba su culpa en alcohol, arrastrándolo fuera bajo las miradas atónitas de los habitantes. «No podéis hacerme esto», gritaba, su rostro otrora arrogante ahora manchado de lágrimas y miedo. «Mi padre acabará con vosotros». Pero el sheriff Sullivan estaba demasiado ocupado intentando salvar su propio pellejo. Cuando los agentes llegaron a su casa, lo encontraron intentando quemar montones de documentos incriminatorios en la chimenea. «Thomas Sullivan», anunció la agente Rodríguez, su voz cargada de desprecio, «está usted detenido por obstrucción de la justicia, corrupción y complicidad en homicidio». A medida que la investigación se profundizaba, una sórdida red de crímenes y abusos salió a la luz. Jack Sullivan, protegido por la sombra de su padre, había dejado un rastro de destrucción por todo Millbreak. Casos de agresión encubiertos, accidentes de coche, misteriosos, que nunca resultaron en acusaciones, incluso acusaciones de violación que fueron rápidamente silenciadas con amenazas y sobornos. El sheriff, por su parte, había convertido el departamento de policía en su reino personal. Los sobornos de empresarios locales eran rutina, las pruebas se plantaban o perdían según conveniencia, y los testigos eran coaccionados para cambiar sus declaraciones bajo amenaza de represalias. «Es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora», comentó la agente Rodríguez, mirando las pilas de documentos incriminatorios que se acumulaban. Este hombre no era un sheriff, era un mafioso con placa. El alcalde Watson, que tan vehementemente había clamado por la condena de Miguel, ahora se veía acorralado por la verdad que había ayudado a enterrar. En una desastrosa rueda de prensa, intentó distanciarse del escándalo. «No lo sabía», balbuceó, con el sudor corriendo por su rostro pálido y lágrimas de dolor y arrepentimiento brotando en sus ojos. «¿Cómo podía imaginar que el hijo del sheriff es el asesino de mi hija?». Pero sus palabras sonaron huecas ante las pruebas que mostraban su complicidad en el encubrimiento de los otros crímenes de Jack y en la presión por la rápida condena de Miguel. La indignación pública crecía con cada nueva revelación. La comunidad de Millbreak, antes tan rápida en condenar a Miguel, ahora se veía forzada a enfrentarse a sus propios prejuicios y fallos. El salón de la iglesia, antes escenario de acaloradas reuniones clamando por la condena del monstruo, ahora estaba lleno de rostros avergonzados y arrepentidos. «¿Cómo pudimos estar tan ciegos?», se lamentó Susan Parker, una de las más vocales acusadoras de Miguel, ahora con el rostro marcado por el remordimiento. «Condenamos a un chico inocente solo porque era diferente a nosotros. Que Dios nos perdone». El reverendo Michaels, con lágrimas en los ojos, guió a la congregación en una oración de arrepentimiento. «Señor», su voz temblaba de emoción, «perdónanos por nuestra ignorancia, nuestro miedo, nuestra prisa en juzgar. Y perdónanos, sobre todo, por fallar en proteger a uno de tus hijos más vulnerables». Mientras la verdad salía a la luz, capa por capa, el pueblo de Millbreak se veía forzado a un doloroso ajuste de cuentas con su pasado. La ejecución de Miguel Hernández, un joven inocente sacrificado en el altar del prejuicio y la corrupción, se cernía sobre el pueblo como una nube oscura de culpa colectiva. La historia de Miguel, antes susurrada con desprecio en los rincones oscuros del pueblo, ahora se contaba con reverencia y arrepentimiento. Su foto, antes vista con miedo y asco, ahora adornaba escaparates y plazas, un recordatorio silencioso del terrible precio de la injusticia. Y en el centro de todo esto estaba Sarah Collins, incansable en su búsqueda de justicia. Cada nueva revelación era una puñalada en su corazón, un doloroso recordatorio de lo cerca que estuvo de salvar a Miguel. Pero en lugar de entregarse a la desesperación, canalizó su dolor en una feroz determinación de asegurar que ninguna otra vida fuera destruida como la de Miguel. Impulsada por una misión renovada, se convirtió en una defensora de los derechos de los inmigrantes y las personas con discapacidad. Fundó el Proyecto Miguel, una organización dedicada a combatir las injusticias en el sistema legal. «Nunca más», declaraba en entrevistas y conferencias, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor. «Nunca más permitiremos que el prejuicio y la ignorancia dicten el curso de la justicia. Miguel puede haberse ido, pero su legado vivirá a través de cada vida que salvemos, cada injusticia que corrijamos». María Hernández, aunque devastada por la pérdida de su hijo, encontró fuerza para seguir adelante. Se convirtió en un símbolo vivo de resiliencia y perdón, trabajando junto a Sara para educar a la comunidad sobre los peligros del prejuicio. En una tarde particularmente emotiva,
María se enfrentó a Jack Sullivan en una abarrotada sala del tribunal. El joven, ahora una sombra del atleta arrogante que fue, apenas podía levantar los ojos para mirarla. «Te perdono», dijo María, su voz temblorosa pero firme. «No por lo que le hiciste a mi Miguel, sino porque cargar con el odio solo me destruirá. Mi hijo murió inocente, pero su legado vivirá para siempre. Y Miguel, su nombre fue finalmente limpiado, pero a un coste terrible. Su historia se convirtió en un grito de alarma, un doloroso recordatorio de cómo el miedo y la ignorancia pueden corromper incluso los sistemas más sagrados de la justicia. El pequeño pueblo de Millbrook nunca volvería a ser el mismo. Las heridas eran profundas, pero poco a poco, la curación comenzaba. Programas de concienciación sobre prejuicios y justicia social empezaron a surgir en las escuelas. La comunidad latina, antes marginada, encontró su voz y comenzó a participar activamente en la política local. En un día lluvioso, un año después de la ejecución de Miguel, Sara y María estaban frente a su tumba en el cementerio municipal. Se había colocado una nueva lápida, resultado de una campaña de recaudación de fondos comunitaria. Las palabras grabadas en la fría piedra decían: Miguel Hernández. Inocente, valiente, jamás olvidado. María colocó un ramo de flores sobre la lápida, sus manos temblorosas acariciando el nombre de su hijo. «Descansa en paz, mi ángel», susurró, una lágrima solitaria corriendo por su rostro arrugado. «Tu sacrificio no fue en vano. Sara», con los ojos húmedos, añadió. «Te lo prometemos. Nunca más dejaremos que algo así vuelva a suceder. Tu historia cambiará el mundo». Mientras las dos mujeres se alejaban del cementerio, abrazadas contra la fina lluvia que caía, el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes. Un rayo de luz dorada iluminó la lápida de Miguel, como si el propio cielo estuviera rindiendo un homenaje silencioso al chico que, incluso en la muerte, trajo luz a la oscuridad de la injusticia. Miguel Hernández se convirtió en un punto de inflexión no solo para Millbrook, sino para todo el Estado. Se implementaron reformas en el sistema de justicia penal, con un enfoque especial en combatir los prejuicios raciales y proteger los derechos de las personas con discapacidad. El Proyecto Miguel, liderado por Sarah Collins, creció más allá de las fronteras de Millbrook. Se convirtió en una organización nacional, ofreciendo asistencia legal gratuita a inmigrantes y personas con discapacidad que se enfrentaban a acusaciones penales injustas. Sarah, ahora una reconocida abogada y activista de derechos civiles, era frecuentemente invitada a dar charlas en facultades de derecho y conferencias internacionales. El caso de Miguel nos enseñó una lección dolorosa, pero crucial, decía en uno de sus discursos más impactantes. La justicia no es un concepto abstracto. Es algo por lo que debemos luchar todos los días, en cada tribunal, en cada comisaría, en cada corazón y mente. María Hernández, por su parte, se convirtió en una figura maternal para muchos jóvenes latinos de la comunidad. Abrió su casa a niños en riesgo, ofreciendo no solo un lugar seguro, sino también orientación y amor. Su cocina, siempre oliendo a tortillas recién hechas y chocolate caliente, se convirtió en un refugio para aquellos que necesitaban consuelo y comprensión. Jack Sullivan, otrora el chico dorado de Millbrook, ahora languidecía en las frías y grises entrañas de la penitenciaría estatal de alta seguridad. Su uniforme naranja, antes una afrenta a su vanidad, ahora parecía una segunda piel, un recordatorio constante de sus crímenes y de la vida que había destruido. Las paredes de hormigón de su celda, cubiertas de arañazos hechos por presos hace mucho tiempo olvidados, parecían cerrarse sobre él cada día. El sonido metálico de las puertas al cerrarse resonaba en sus pesadillas, mezclándose con los gritos silenciosos de Emily y la mirada acusadora de Miguel. En la biblioteca de la prisión, donde pasaba la mayor parte de sus días, Jack buscaba una escapatoria imposible en pilas interminables de libros. Sus dedos, antes usados para herir y destruir, ahora temblaban al pasar las delicadas páginas. «Es como si cada palabra que leo fuera una acusación», le confió a su compañero de celda, un hombre callado llamado Marcus. «No puedo escapar de lo que hice. Las noches eran lo peor. En el silencio opresivo de su celda, los fantasmas de sus crímenes lo visitaban despiadadamente. ¿Por qué?». La voz de Emily resonaba en su mente. «¿Por qué me hiciste esto?». Y entonces, aún más devastador, aparecía el rostro de Miguel, sus ojos llenos de una inocencia que Jack nunca había conocido. «Morí por tu silencio», le acusaba el fantasma de Miguel noche tras noche. Jack se despertaba gritando, bañado en sudor frío, las lágrimas mezclándose con el remordimiento que parecía corroerlo por dentro. Durante las visitas de su abogado, Jack luchaba por mantener la compostura. «Necesito confesarlo todo», suplicaba,
con la voz entrecortada. Cada crimen, cada mentira. No puedo traer de vuelta a Miguel, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. El peso de sus crímenes parecía aplastarlo con cada confesión. Accidentes de coche accidentales, amenazas, agresiones, el rastro de destrucción que había dejado en Millbreak era más largo y oscuro de lo que nadie había imaginado. ¿Cómo pude cometer tantas atrocidades?, se preguntaba, mirando su reflejo irreconocible en el espejo agrietado de su celda. En las raras ocasiones en que su madre lo visitaba, separados por el frío cristal de la sala de visitas, Jack apenas podía mirarla a los ojos. «Mamá», susurró en una de esas visitas, con la voz quebrada. «Lo siento mucho. Por todo, por lo que hice, por lo que dejé que pasara. No merezco el perdón». Mientras esperaba los juicios por los otros crímenes que había cometido, cada día en prisión era una batalla contra sus propios demonios. Jack Sullivan, el joven que una vez pensó que estaba por encima de la ley, ahora suplicaba por castigo, desesperado por encontrar alguna forma de redención en un mundo que había hecho añicos con sus propias manos. El sheriff Sullivan, despojado de su placa y su libertad, también aguardaba juicio por obstrucción de la justicia y corrupción. Su rostro, antes el epítome de la autoridad, ahora estaba marcado por el peso de la vergüenza y el arrepentimiento tardío. La familia Watson, devastada no solo por la pérdida de Emily, sino también por la revelación de la corrupción que impregnaba la investigación de su muerte, abandonó Millbreak. Lo último que se supo de ellos fue que intentaban reconstruir sus vidas en otro estado, lejos de las sombras del pasado. En una tarde de otoño, 5 años después de la muerte de Miguel, se inauguró una estatua en la plaza central de Millbreak. Representaba a un joven con los brazos abiertos, su rostro una mezcla de inocencia y determinación. En la base, una placa decía: «En memoria de Miguel Hernández y todos aquellos que sufren injustamente. Que su historia nos inspire a luchar por un mundo más justo». La ceremonia de inauguración reunió a cientos de personas. Sara y María estaban allí, cogidas de la mano, sus rostros una mezcla de orgullo y tristeza. A su alrededor, caras de todos los colores y edades, un testimonio silencioso del cambio que se había producido en Millbreak. Cuando se retiró el velo, revelando la estatua, un murmullo recorrió la multitud. Por un momento, pareció que el propio Miguel estaba allí, su espíritu flotando sobre el pueblo que una vez lo rechazó y ahora lo celebraba como un símbolo de esperanza y cambio. María dio un paso adelante, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Mi hijo», dijo, «tu sueño era arreglar coches. Pero mira lo que has arreglado en su lugar, has arreglado corazones, mentes y un sistema roto. Estoy tan orgullosa de ti, mi ángel». Sara, a su lado, añadió: «La lucha de Miguel no ha terminado. Acaba de empezar. Cada vez que defendemos a un inocente, cada vez que nos levantamos contra la injusticia, estamos honrando su legado». Mientras el sol se ponía sobre Millbreak, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos, los mismos tonos que habían presagiado la tragedia años atrás, había ahora una sensación diferente en el aire. Donde antes había miedo y desconfianza, ahora había esperanza y determinación. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.